Bueno, pues buenas noches a todos, hermanos. Seáis bendecidos en el nombre de Jesús. Hoy tenemos una palabra muy poderosa y muy reveladora para todos vosotros. Como he dicho, vamos a hablar sobre las heridas invisibles de Cristo. ¿Cuáles son esas heridas? ¿Qué me estás contando? Heridas invisibles. ¡Wow! Lo que no aparece en los evangelios, pero sin embargo dejó una marca eterna. Porque fijaros que hay heridas, hay cortes que no simplemente sangran hacia afuera. Hay heridas que te desgarran por dentro. Hay golpes que no simplemente te dejan moratones, sino que te fracturan, que te parten, que te cortan el alma. Y Cristo, en su pasión, no solo derramó sangre, también, escúchame bien, también derramó emociones, dolores y silencios que quedaron fuera de la línea escrita por los copistas, en los evangelios. Pero sin embargo no quedaron fuera del propósito eterno de Dios. Entonces, este mensaje es eso, va a tocar esas heridas que no se narraron, pero que realmente sostienen la redención emocional de la humanidad. Esta mesa se mueve más, hermanos. Si veis movimiento. Fijaros que antes de la cruz, ¿qué es lo que pasó? Antes de la cruz hubo una mesa. Antes de los clavos hubo miradas que dolieron. Antes del consumado es, hubo incomprensión que lo atravesó. Por eso Jesús no solo enfrentó al Sanedrín y enfrentó a Roma, enfrentó el desconcierto de los suyos. Porque no fueron solos los enemigos los que hirieron a Jesús. Fue, escúchame, la confusión, la falta de discernimiento, la falta de percepción espiritual de sus propios discípulos. O sea, que la herida comenzó mucho antes y sobre todo comenzó en la mesa, en la última cena. ¿Qué pasó? Jesús entregó pan, entregó vino y entregó una revelación que los discípulos no supieron manejar. ¡Ja! Se le escapaba de las manos. Porque cuando él anunció que uno lo iba a entregar, y los discípulos, en vez de preguntarle, bueno, Señor, pues, ¿cómo te fortalecemos? ¿Cómo te ayudamos? ¿Qué está pasando, Señor? No. Cada uno pregunta por sí mismo, ¿soy yo, Señor? Y aquí este versículo revela la primera profundidad de un rechazo tremendo. Porque Jesús estaba hablando desde el Espíritu y ellos estaban reaccionando desde el ego. ¿Qué pasa? Que aquí no hay conexión emocional, no hay sensibilidad espiritual, no hay discernimiento de la gravedad del momento. Y Jesús ahí está entrando en su angustia y ellos en su inseguridad. ¿Y cuál es esa herida? La herida de ser incomprendido por los más cercanos. Porque Jesús vivió esa tensión, o sea, la tensión de saber que su círculo más íntimo era incapaz de leer su dolor. ¿Estamos aquí? Jesús les dijo claramente, mi alma está muy triste hasta la muerte, y aún así duermen. Ellos duermen porque no sienten lo que Él siente. No vibran en la frecuencia del Maestro. No escuchan la tormenta que se está formando en su espíritu. Porque vemos que la incomprensión también es una herida. Es un abandono silencioso. Y aquí la herida es el rechazo. Y es emocional, no es físico. Porque el rechazo no simplemente es que alguien se vaya de tu lado, se quite de en medio, no. El rechazo también es que alguien que se quede contigo, que esté a tu lado, pero si realmente no esté ahí.
Porque Jesús estaba rodeado de discípulos, pero sin embargo, Él está totalmente solo en su aflicción. Y esa soledad también lo perforó. Y fijaros que Juan, en el Evangelio de Juan, ahí se dice que Jesús sabía desde el principio quién lo iba a entregar. Jesús supo desde un primer momento quién iba a entregarlo. O sea, ¿qué implica esto? Pues que Él convivió con años con una persona que está viviendo una vida doble. Ahí Judas, ahí tenemos, vivía una doble vida, cargando en silencio la tensión de amarlo, de servirlo y de caminar con Él. Dios mío. Y eso en la Biblia no se narra con detalles. No se narra con detalles. Y eso es una herida invisible. Por eso, el golpe no empezó cuando ellos huyeron. Empezó cuando no lo entendieron. Ahí tenemos a Pedro. Pedro no comprendió el proceso y lo reprende. Señor, ten compasión de ti, ¿os acordáis? Ten compasión de ti, Jesús. No, ¿qué estás hablando? Y Jesús tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás, apártate de mí. ¿Por qué? Porque la falta de discernimiento de los discípulos era tan profunda que interfería con el diseño eterno. Y la herida no era solo Pedro reprendiendo a Jesús. La herida era que Pedro caminaba con él y todavía él hablaba desde la carne, porque le dijo, estás pensando como el mundo, Pedro. Esa sabiduría terrenal, diabólica, mundana. Qué fuerte. Jesús ve que lo aman, pero no lo entienden. No. Lo siguen a Jesús, pero no lo perciben. Lo escuchan, pero no lo interpretan. Y ese choque emocional también es una cruz. Jesús los preparó durante 3 años para este momento, pero cuando llegó la hora, ninguno de ellos estuvo listo. Nadie lo afirma, nadie lo sostiene. Nadie le dice, oye maestro, entendemos el propósito. Vamos contigo hasta el final. Sí, lo dijo Pedro, pero después se quitó de en medio. Nadie dijo, yo voy a estar contigo apoyándote en los momentos más difíciles, no. Porque está escrito que entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, lo dejaron solo. Qué difícil ese momento. Pero fijaros que su rechazo no comenzó aquí. Aquí solo se manifestó. La raíz estaba en la incapacidad de acompañar a Jesús emocionalmente. Por eso, Cristo no solamente lleva la culpa, no solamente lleva el pecado, lleva la herida de ser rechazados por aquellos que Él amaba. Llevó la frustración del que da su vida por otros. Y esos otros no captaron el sacrificio. Llevó la tensión del ministerio, la presión emocional de caminar con gente que te quiere, pero que no te comprende. Y todo eso lo absorbió Él para redimirte de esas heridas a ti también. Qué bueno. ¡Wow! Estamos aquí. Esa Jesús, incomprensión. Jesús cargó con esa herida, la santificó y la venció. Por eso, la pasión del Cordero también redime el rechazo emocional. La sangre de Cristo no solamente limpia pecados, sana rechazos. Amén, ¡Wow! amén. ¿Cuántos lo sabíais? Dios mío, ¡wow! ¿Cuántas personas han sido rechazadas aún antes de nacer? Hay rechazo antes, en el vientre de la madre. Gracias por los regalitos, hermanos, y por los hazte popular que trae mucha gente. Esos están genial. Cristo, Él conoció la multitud, pero Él también conoció el vacío. Cristo conoció el Hosana, pero también conoció el silencio, ese silencio que corta el alma. Y es una ironía divina, ¿no? El que vino a reconciliar al mundo con Dios,
pasó sus horas más críticas absolutamente solo. Y no solo sin compañía humana, sino sin compañía emocional, sin compañía espiritual, sin compañía existencial. ¡Wow! Dios mío. Y desde el inicio de su ministerio se ve este patrón. Porque Jesús habla desde el espíritu y la mayoría oye desde la carne. Y Juan lo resume así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto no solamente habla del rechazo general del pueblo de Israel, sino de una realidad profunda. ¿Cuál? Que Jesús vivió rodeado de gente que no sabía quién era Él verdaderamente. Y ya eso es una soledad. Porque cuando alguien carga un llamado demasiado alto, inevitablemente caminará en una senda que no puede compartir con todos. Dios mío. Ahí está el Getsemaní, que es el evento donde Jesús dejó ver la dimensión más frágil, más emocional y más humana. Y aún así, nadie lo acompaña. Jesús tenía discípulos, muchos discípulos, pero él tenía un círculo, que eran sus 12, que son sus íntimos. Pero después había otro círculo más íntimo todavía. Ahí estaba Pedro, Jacob y Juan. Y él los llamó, porque era sus más íntimos. O sea, yo te puedo contar secretos, te puedo contar mi vida, pero a los más cercanos, a los que, no sé, que tienes más confianza con ellos, le cuentas todo. Y Jesús eligió a estos tres, Pedro, Jacob y Juan. ¿Y qué hizo? Jesús les dijo: oye, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Conmigo. Dice que él se separó como un tiro de piedra. Pero dijo: velad conmigo, o sea, acompañadme en este momento. Quiero que estéis aquí. O sea, Jesús no les pidió un milagro, no les pidió una palabra profética, no les pidió una intercesión profunda, nada de eso. Jesús solo pidió compañía espiritual. Sí, Michelle, exacto, eso es. Jesús solo les pidió compañía espiritual y aún así se quedaron dormidos. Por eso este versículo no simplemente habla de cansancio, habla de una desconexión emocional, de la incapacidad de sintonizar la angustia del maestro. Y Jesús luego vuelve y le dice: así que no habéis podido velar conmigo una sola hora. Dios mío. Aquí se escucha el dolor, aquí se escucha el cansancio, la decepción silenciosa, la herida invisible. Porque estos discípulos, estos tres, no lo abandonaron, no abandonaron a Jesús caminando, no lo dejaron solo, se fueron por ahí, no. Lo abandonaron durmiendo. O sea, nos damos cuenta de esta dimensión. La soledad emocional también es una cruz. Porque dice Mateo capítulo 26, verso 56, dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Porque así se cumplió la palabra profética, no sé si era en Isaías: hiera el pastor y sean dispersadas las ovejas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Dios mío. Dios, aquí la raíz es mucho más profunda. Antes de que lo hubieran dejado físicamente, lo dejaron emocionalmente. Porque la soledad de Jesús no es la soledad del que pierde compañía, es la soledad del que pierde comprensión. Y ahí está la revelación. O sea, la soledad más dolorosa no era la del desierto, ese desierto donde él estuvo 40 días. Esa no era la soledad más dolorosa. La soledad más dolorosa fue en el Getsemaní. Y luego la soledad más profunda ante el Padre. La
la profundidad más temida. Ahí es Jesús vive la soledad humana y luego la soledad espiritual. Por eso en la cruz gritó Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este es el punto más profundo de la soledad en toda la Biblia. El Hijo experimentando Totalmente. el silencio del Padre. Totalmente. Y no por culpa divina, sino por amor a la humanidad. Porque la herida de la soledad de Cristo, o sea, llegó tan profundo que tocó el núcleo de la redención emocional de cada persona. Dios mío. El Mesías rodeado de multitudes, pero incomprendido por todos. Jesús sanó a multitudes. Multitudes lo seguían, multitudes lo escuchaban, pero nadie sabía lo que él llevaba por dentro. Y fijaos que Isaías lo profetizó de esta manera. Isaías profetizó esta realidad y dijo: varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo sé que muchos lo habéis leído cuantísimas veces. Los judíos no lo leen mucho ese. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Esa frase describe a alguien cuyo espíritu conoce los lugares del sufrimiento que otros no pueden ver. Cristo caminó entre los hombres, pero con una carga que ningún hombre pudo sostener. Por eso, Jesús no solo llevó tus pecados, llevó tu soledad. Cristo santificó el camino más oscuro para que tú no te destruyeras en él. Porque la soledad que él vivió cumple una función profética que redime al que tiene un llamado tan grande que nadie entiende, que sana al que ha tenido que luchar con guerras internas sin que nadie de los que le rodeen lo note, libera al que se siente desconectado aunque incluso esté rodeado de gente, sostiene al que siente que el cielo calla mientras él está ahí llorando. Y Jesús vivió la soledad existencial para que tú nunca estés solo realmente. Amén. Cristo convirtió la soledad en un altar, porque Getsemaní fue soledad, pero fue también el lugar donde nació tu victoria, porque la cruz fue silencio, pero fue el puente que te trajo al Padre. Él transformó su aislamiento en tu acceso, transformó su abandono en tu adopción, transformó su silencio en tu comunicación, en tu acceso con el Padre. Dios mío. Y fijaros que la traición no viene del enemigo. ¿Sabéis por qué la traición no viene del enemigo? Porque el enemigo no tiene acceso a tu mesa. La traición viene del que se sienta a tu lado, del que conoce tu voz, del que conoce tus gestos, el que conoce tu historia, tus lágrimas, tu victoria, todo, el que conoce tu intimidad. Y Jesús lo vivió en la expresión más extrema. Una traición dentro del círculo íntimo, de ese círculo que él mismo formó. Por eso estamos hablando de Judas, lo sabemos. Por eso la traición comienza en la mesa, no en el beso. La herida de la traición no empezó en el Getsemaní, porque fijaros que el beso, escúchame bien, el beso solo fue la firma final del contrato emocional que Judas había roto tiempo atrás. Antes de que el enemigo entrara en él. La raíz estaba en la mesa. El que come conmigo, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Eso está en Juan capítulo 13, verso 18. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Y esta profecía fue tomada de los Salmos. Y esto revela la profundidad del dolor. O sea, Jesús ahí comparte pan con el mismo que lo entregaría. Y encima él lo hizo a propósito. O sea, yo creo que no hay un dolor más fino que este. No hay herida más invisible.
porque Jesús sabía que lo traicionaría y aún así lo amó, porque ahí la Biblia lo dice. Juan capítulo 6, verso 64, podéis leerlo. Jesús sabía desde el principio quién era Sí. quien lo entregaría. Así es. Esto quiere decir que Jesús convivió con Judas durante años sabiendo su corazón, su duplicidad, su codicia, su agenda oculta. Y aún así, ¿qué hizo Jesús? Fuerte. Lo envió a predicar, le dio autoridad sobre los demonios y Judas tuvo autoridad. Los demonios se sometían ante la voz de Judas. ¡Wow! Le permitió ver milagros, le lavó los pies, le ofreció pan en la mesa. Cristo amó conscientemente a alguien que lo iba a destruir humanamente. Y ese amor también es una herida. Porque yo creo que nada duele más que eso. Entregar confianza y recibir traición. Y vemos, ¿no?, como Jesús depositó en Judas responsabilidad económica. Dice que Judas tenía la bolsa. O sea, Jesús le confió el ministerio, o sea, le confió dinero, logística, provisión, o sea, le dio un encargo, tenía una misión, un ministerio, tenía Judas. Era el administrador del dinero, de 12 personas. O sea, que no eran de dos, no era una familia, eran muchos. O sea, que él no llevaba calderilla. Más las ofrendas que le iban dando de las mujeres, de esto, lo otro. Claro, no se sabe, hay muchas cosas que no están escritas, no sabemos todavía nada. Pero era el que llevaba la bolsa, era el contable, él, Dios, el mismo Jesús se lo dio a él. Fijaros, esa ruptura interna no aparece en los evangelios narrada ahí con palabras, pero sin embargo se siente en la atmósfera del evangelio. Y Jesús no estaba sorprendido, pero sí estaba herido. Y no por ignorancia, sino porque el amor duele cuando se entrega a alguien que no sabe valorarlo. Totalmente. Y ahí vemos, ¿no? Jesús identificó al traidor entregándole un pedazo de pan. Porque está escrito, ya lo sabéis, ¿no? A quien yo diera el pan mojado, ese es. Y fijaros que el pan en la cultura hebrea es símbolo de pacto. El pan en la cultura hebrea es símbolo de amistad, de honor, de intimidad. Y darle el pan al traidor revela un misterio. ¿Sabéis qué misterio? ¿Cuál? Que Jesús no expulsó a Judas, le ofreció una última oportunidad. Le ofreció amor como confrontación, le ofrece pan como testimonio en el juicio. Y ese pan se convierte en señal, se convirtió en un acto profético. Y ahí, en ese punto, es donde se activa la traición para abrir las puertas de la redención. Por eso el pan que tomó el traidor fue el último impulso que llevó a Cristo a la cruz. El momento que cogió el pan, ahí, ¡pum!, se activó. Se activó la traición. Digamos que la traición se aceleró, hubo un avance cuántico, o sea, se aceleró con un propósito. El traidor abrió un camino sin saberlo, porque Judas no pudo controlar la historia. Es la historia la que lo usó a él para activar el destino del Cordero. Esto es muy fuerte, Dios mío. Por eso Jesús no lo ve como víctima, lo ve como una parte del plan que el Padre ya había determinado, ya había escrito. Por eso le dijo, oye Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo ya. Y eso, esas simples palabras, es pura autoridad. Es como que Jesús ordenó la traición. Lo que vas a hacer, hazlo ya, Judas. Vamos, apresúrate. Como que le metió caña, vamos. Ahí Jesús lo gobierna, ahí Jesús lo somete al tiempo perfecto, al tiempo profético. Ahí Jesús lo convierte en un escalón. Porque sí, la herida duele, pero no lo detiene. Ahí está escrito en Isaías también. Dice en Isaías capítulo 53, ahí podéis leerlo, yo sé que muchos los conocéis, verso 3, dice que fue
despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Desechado, ¿qué significa desechado? Rechazado, empujado hacia afuera, traicionado. Alguien lo consideró prescindible. Alguien lo cambió por dinero. ¿Por cuánto? Por 30 monedas de plata, que es el precio de un esclavo. Y ese fue el valor que le dio su propio discípulo. Ese fue el valor que le dio uno de sus íntimos. El valor más bajo a la persona más alta. Wow. Dios mío. Y Jesús cargó con esa humillación sin quejarse. Esto es lo más humillante que... Dios. Cristo absorbió el veneno de la traición para que a ti no te destruya. Absorbió la traición del amigo, la doble cara del cercano, el golpe del que habló mal de ti después de sentarse a la mesa contigo, de la puñalada por la espalda de quien esa persona te debía lealtad, la herida de entregar amor y recibir traición. Por eso Cristo llevó el dolor de Judas para que tú no vivas esclavizado del resentimiento. Porque la traición no será tu tumba, será tu trampolín. Porque si Cristo pudo convertir una traición en redención, tú también podrás convertir tu traición en transición. Porque la cruz no hubiera llegado sin Judas. ¡Wow! Y tu próxima gloria tampoco llegará sin el Judas que apareció en tu historia. Dios mío. ¡Wow! Por eso, como hemos visto, hay heridas que no vienen de golpes, ni de clavos, ni de latigazos, sino de decepciones colectivas. Porque la ingratitud no derrama sangre, pero rompe algo por dentro. Y Jesús conoció la alabanza de una multitud, pero también conoció el cambio drástico de un pueblo que pasó de celebrar su presencia a exigir su destrucción. Pasó de ese Hosana a crucifícale. Porque cuando Jesús entró a Jerusalén, las multitudes lo recibieron con ramas, con grito, con júbilo. Hosana al hijo de David, ¿sí o no? Ese día lo honraron. Ese día lo reconocieron, lo levantaron como rey, pero pocos días después las mismas voces se convirtieron en cuchillos emocionales. ¡Crucifícale, crucifícale! Lucas capítulo 23, verso 21, ahí está, crucifícale, crucifícale. Por eso, la ingratitud colectiva es una de las heridas más profundas de Jesús. ¿Por qué? Porque expone la realidad humana. El pueblo lo amaba por lo que hacía, no por quien él era. ¡Qué fuerte! Lo amaron mientras le convenía. Sin embargo, lo rechazaron cuando dejó de encajar en sus expectativas. El pueblo que recibió los milagros no recibió al Mesías. Por eso Jesús sanó a los enfermos, le daba pan, le sacó los demonios, les abrió los ojos, le devolvió a los hijos, le restauró a la gente la dignidad. Pero cuando Él se convierte en un desafío a la estructura religiosa y política, prefirieron soltar a un homicida. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y eligieron a Barrabás. El pueblo que vio su gloria eligió la oscuridad. El pueblo que fue beneficiado eligió con injusticia. Y la ingratitud se volvió sentencia. Porque la ingratitud es una violencia emocional. Fijaros que la Biblia dice que Jesús lloró sobre Jerusalén. Yo sé que muchos lo habéis escuchado este versículo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y tú no quisiste?
Y el no quisiste es una daga emocional. Es la expresión del amor rechazado. Es el grito de alguien que lo dio todo, pero que el pueblo no quiso recibirlo. Y Jesús no lloró por falta de poder, sino por la ingratitud de un pueblo endurecido. Amén. Esa es la herida del que da y nada recibe. Porque ahí tenemos, Jesús multiplicó panes. Y en Juan capítulo 6, la multitud le siguió solo porque quería más comida. Por eso Jesús dijo, me buscáis, porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, lo seguían por conveniencia. Claro. Y cuando Jesús empezó a hablarle de compromiso, de entrega, de comer su carne y beber su sangre, Ya no encajaba. 666, Juan 6, 6. Muchos de sus discípulos volvieron atrás, se dieron la vuelta. Y eso es una ingratitud espiritual. Reciben lo que da Jesús, lo reciben, sí, pero rechazan quién es Jesús. Isaías lo profetizó también así. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y no lo estimamos significa que no le dimos el valor que merecía. No reconocimos su entrega. No apreciamos su sacrificio. Porque Jesús no solo cargó pecados, cargó el dolor de ser ignorado, de ser desvalorizado, de ser usado y luego desechado. Por eso Cristo llevó la herida de la ingratitud para redimir también esa área de tu alma. Él cargó el dolor del que sembró y nadie agradeció. El dolor del que dio su tiempo, su amor, su servicio y no recibió honra. Amén. El dolor del que sostuvo a otros y luego esos otros desaparecieron. Así es, El Robert. dolor del que levantó a la gente y después lo olvidaron. El dolor del que ayudó, pero nunca le devolvieron ni las gracias, como los 9 leprosos. Y Jesús pasó por ahí para que tú no quedes atrapado en la amargura. Qué bueno. La pasión limpió la herida del que ha dado sin recibir. Y Cristo santificó esa experiencia para que no te conviertas en alguien duro, en alguien frío, en alguien resentido. Porque a ti la ingratitud no te define, no te limita, no te bloquea. Porque si Cristo pudo transformar la ingratitud del pueblo en la puerta de tu salvación, tú podrás transformar la ingratitud que viviste en una plataforma para tu crecimiento espiritual. ¡Wow! Y fijaos, si las otras heridas de la pasión duelen, esta desgarra ya todavía. Porque en la cruz hubo latigazos, espinas, clavos, burla, todo. Pero nada, absolutamente nada se compara en el instante en que en el cielo guardó silencio. Y el cielo escuchó un grito que no nació del cuerpo, sino del alma. Elí, Elí, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la entrada del Hijo al lugar más oscuro de la condición humana. El vacío donde uno siente que Dios no está. Y eso no fue un momento teológico, es un momento existencial. El Hijo experimentando el silencio del Padre para romperlo desde adentro. Y en lo más profundo de este misterio es que Jesús entró en este abandono sin Él merecerlo. Él sintió ese vacío que realmente no le correspondía. Cargó con la oscuridad que no le pertenecía. Totalmente. Asumió la separación que Él no provocó. Total. Por eso esta herida es la que sostiene a todos los demás. Fue la única herida que tocó la eternidad. La única que perforó
la comunión divina, la única que abrió el corazón del Cordero al dolor más indescriptible, que es la ausencia. Una ausencia necesaria para que la nuestra terminara para siempre. Qué bueno. Porque Jesús no solamente llevó tu pecado, llevó tus pensamientos cuando tú sientes que nadie te ve, de tu sensación cuando de estar, no sé, desamparado, tu miedo a que Dios te haya olvidado, ese nudo en el pecho que aparece cuando el cielo no responde, cuando no hay una respuesta. Él tomó ese sentimiento y lo clavó junto a él y lo llevó hasta el último aliento, lo sostuvo en su pecho y allí en la cruz le dio sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que tú entiendas con una convicción que va más allá de tus emociones, que aunque tú a veces no lo sientas, tú no estás solo, que aunque haya silencio, no hay abandono, que aunque haya oscuridad, no hay distancia, que aunque tu alma tiemble, el Padre está más cerca de lo que tú puedas captar con tus sentidos. Y Jesús entró en ese abismo, en el abismo del abandono, para que tú vivas para siempre con la certeza de su adopción. Qué bueno. Mucho hemos predicado que la sangre limpia pecados, por supuesto, claro que sí. Y vamos a verlo el viernes. Pero hay pocas personas que predican que la sangre sana almas, que restaura emociones rotas, que entra en los lugares invisibles donde la mente y el corazón guardan todavía cicatrices. Porque la cruz no solamente fue física, no solo hubo latigazos, espinas, clavos, no. Allí se liberó una guerra emocional, una guerra espiritual. Un campo de batalla donde cada herida interna de la humanidad fue tocada y fue redimida. La sangre que brotó de su cuerpo también tocó dolores que jamás se narraron en los evangelios. ¿Cuál es ese sentimiento de no ser comprendido? De hablar y que nadie escuche, de enseñar y que nadie entienda, de amar y que nadie lo valore, de cargar una emoción tan grande, un propósito tan grande, esa presión de cargar el destino del mundo mientras los que te rodean solo perciben lo superficial, de cargar el golpe del rechazo de amigos, discípulos y el pueblo que se vuelve totalmente indiferente, críticos, de los que te siguen por interés, de los que te abandonan en la hora más crítica, de la presión de liderar ahí en medio del caos, de ser guía, profeta y sanador, mientras enfrentas traición, incomprensión, dudas, el desgarro de perder afectos, de ver que incluso los más cercanos no sostienen tu carga, no se levantan a tu lado y tu corazón sangra en silencio. ¡Wow! Por eso, cada una de estas heridas, cada una de estas marcas invisibles fue tomada por Cristo y redimida. No las negó, no las ignoró, los llevó con Él en la cruz. Y allí los transformó en restauración, en libertad y en esperanza. Por eso, Cristo no solo llevó tus culpas, llevó tus emociones rotas. Él, el que fue despreciado, herido, traicionado y abandonado, también cargó el peso emocional de la humanidad. Cada lágrima no derramada, cada llanto interno, cada corazón herido y cada grito silencioso fueron absorbidos por la sangre que brotó de su cuerpo. La sangre cubre dolores que nadie vio. Porque hay heridas que nadie vio en su cuerpo, pero que están grabadas en la eternidad. Marcas en el alma que no aparecen en los evangelios, pero que Cristo llevó como propias. La soledad de ser incomprendido, la angustia de ser traicionado, el dolor de la ingratitud, la presión del liderazgo, el miedo, la ansiedad, la frustración, la desilusión.
Por eso su sangre corrió no solo para salvarte, sino para que no vivas atrapados en esos dolores que nunca expresaste, para que tu alma no cargue en el silencio que Él ya tomó en la cruz. Así que si tú alguna vez sentiste que tu corazón estaba demasiado roto para ser restaurado, o si alguna vez creíste que tus heridas emocionales eran invisibles para Dios, la sangre del Cordero te dice hoy: yo las tomé, yo las redimí, yo las transformé en libertad. Y tú hoy, aquí donde estás, puedes declarar sobre tu alma: todo rechazo que sentí, Cristo lo llevó. Todo abandono que yo viví, Cristo lo abrazó. Todo desgarro emocional que experimenté, Cristo lo sanó. Amén. Todo miedo y toda soledad que pesaba en mi corazón, Cristo lo cargó y lo venció. Ese poder sobre el dolor emocional, el abandono, la traición, la soledad, el rechazo, Él lo llevó. Por eso, para terminar ya, hermanos, las heridas invisibles de Cristo nos revelan que la cruz no solo se rompió, no solamente fueron heridas que sangraban literalmente y que la gente lo vio. También se abrió la puerta para sanar todo lo que rompe el alma. Él cargó rechazo, soledad, traición, ingratitud, silencio, para que nada de eso hoy te destruyera a ti. La sangre que salvó tu espíritu también restauró tu corazón. ¡Wow! ¿Estamos aquí? Vamos a orar, hermanos. Todos los que han recibido este mensaje, todos los que en algún momento, ¿no?, de sus vidas o todavía no tienen cicatrices de abandono, de soledad, de traición, ¿no?, de gente, personas, incluso, no sé, familiares, en los que tú diste toda tu confianza y sin embargo te traicionaron. Dios mío. Ahí donde está, vamos a orar. Concéntrate, hermano. Hermana, concéntrate ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti para levantar cada vida que está conectada ahora, cada vida que ha escuchado este mensaje. Tú conoces, Señor, las heridas del alma, las heridas que nadie vio, pero que tú sí has visto, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos que ha cargado con el rechazo, que han comido en la mesa, que han tenido un vínculo, una intimidad y lo han rechazado. Yo te pido por los que han amado y los que no han sido comprendidos, por los que dieron lo mejor de sí, pero no encontraron sensibilidad en su entorno. Eso es una cruz, eso es un dolor. Yo te pido por ellos, Señor, los que todavía no han sanado eso, no han pasado no han tratado con ese tema y todavía hay un reflejo, hay algo que todavía no han podido soltar, no han podido sanar. Este es el momento. Te pido por ellos, por los que han cargado soledad, esa soledad interna, emocional, esa soledad espiritual, que han estado solos en los momentos más críticos. También por las personas que han derramado lágrimas sin que nadie lo sepa. Señor, yo te pido que tú los abraces, que tú los llenes, que tú los cubras, que tú los restaures, que tú traigas una sanidad ahora en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Todos aquellos, Señor, que recibieron puñaladas emocionales,
gente que comieron ahí en la mesa juntamente con ellos. Sana la herida, Señor, sana la herida. Rompe el veneno, desata, Señor, desata libertad. En el nombre de Jesús, por todos los que sufrieron ingratitud, por todos los que dieron su fuerza, su amor, su ayuda, su servicio, y ni siquiera tuvieron un gracias. Te pido por ellos, Señor, que tú los restaures, porque tú llevaste ese dolor por ellos, para que ellos sean restaurados, no para que sigan viviendo con amargura o ya sin querer ayudar a nadie, porque si ya me han rechazado ya todos son así. No. Te pido por ellos, Señor, en el nombre de Jesús, todos los que han sentido un abandono espiritual, que tú los cubras, Señor, que tú los sanes, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que sanes heridas antiguas o heridas recientes, heridas profundas, heridas silenciosas, heridas familiares, heridas ministeriales, heridas matrimoniales, heridas emocionales que han marcado la identidad de muchos. Te pido por ello que tú los sanes, Señor, que traigas restauración en el nombre de Jesús. Ahora, toda herida de rechazo cae, toda herida de silencio se rompe, toda herida de traición es disipada, ingratitud, abandono, todo ahora se disipa en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca a cada hombre, toca a cada mujer de los que están aquí y que todavía están cargando con esas culpas, que todavía están cargando con ese dolor. Aunque ellos intenten disfrazarlo y la gente vea a simple vista que están bien, pero sin embargo hay algo dentro que todavía necesita ser sanado. Te pido por ellos en el nombre de Jesús, porque ejemplo tenemos. Y todo lo que te pasó a ti, Señor, no fue en vano. Tuvo que aparecer un Judas para llegar a la cruz. No hay nada más horrible, más tremendo que dar tu confianza a alguien que te traiciona. Amén. 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. El valor más bajo a la persona más sublime, más alta, al Rey de Justicia. Amén. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Alfa y la Omega, al Amén. primero y al último. Al que vive y estuvo muerto, mas he aquí que Él vive por los siglos de los siglos. Al que tiene la llave de David, al que abre y cierra y ninguno abre. Amén. Al que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce pulido. Toca, Señor, a tu pueblo. Amén, Lucía. Sana, Señor, en el nombre de Jesús. Trae, Señor, sanidad sobre Lucía en el nombre de Jesús. Sana sus heridas. Trae ese aceite, ese bálsamo sobre ella. Tú conoces el momento exacto donde se activó esa iniquidad, esa maldad. En el nombre de Jesús. Toca, Señor. Habla, Padre. En el nombre de Jesús. Te bloquea a ti mismo. Te bloquea a ti mismo. Déjame, corta ahí, déjame que me lo toque.